Miren, el documento que yo tengo aquí, porque está en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es fácil, que la gente entienda, hay una serie de links en la internet que a usted le permite accesar sin ningún tipo de problema a cualquier tipo de información pública que tiene el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y yo me puse a indagar y a averiguar y de verdad que me sorprendió el tema de la extradición de Yamil Abreu. Estamos hablando de que ese señor fue solicitado en extradición en enero del año pasado a solicitud de la DEA, en base a un trabajo de inteligencia que desarrolló la DEA conjuntamente con el Departamento Antidroga de México y la Dirección Nacional de Control de Drogas acá en la República Dominicana. ¿Y qué determinó? Yo cuando escuché el tema de Yamil Abreu pensé, bueno, esto se trata a lo mejor de una extradición de una persona que está vinculada al tema del lavado de activos. Vaya sorpresa. Este señor forma parte de un brazo importantísimo del cartel de Sinaloa, según lo que establece el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lo cual él está siendo acusado y que hoy guarda prisión en una cárcel federal de los Estados Unidos. ¿De qué lo acusan? ¿De qué lo acusan? Lo acusan de traficar drogas, sobre todo estamos hablando de anfetamina, estamos hablando de drogas sintéticas y estamos hablando de cientos de kilos de heroína hacia los Estados Unidos. Y cuando yo veo esto, digo, pero ven acá, está solo. Una persona de manera individual sola puede organizar una red de esa naturaleza, que tenía años traficando, debo decirle, que tenía años traficando. Este señor tiene sobre él una pena mínima de 10 años por el tráfico y conspiración de droga hacia los Estados Unidos, intentar traficar con droga. Hay que recordar que los Estados Unidos tienen una serie de cláusulas que son terribles con el tema del tráfico de drogas. Cuando tú intentas o traficas más de 5 kilos de droga hacia los Estados Unidos, ya te convierte en un narcotraficante y una amenaza para los Estados Unidos. El solo hecho de tú sentarte a pensar o a planificar la introducción de drogas hacia los Estados Unidos, eso se considera una conspiración para el tráfico de drogas. Me da la impresión de que este señor probablemente haya llegado a algunos acuerdos porque ya está en una cárcel federal y que detrás de él obviamente hay más personas. Y yo lo digo y hago esa referencia y tomo eso como referencia porque es el documento que tengo a mano, porque traté de indagar y me metí, déjame meterme acá a ver. Porque lo que está ocurriendo ahora con estos grupos y estos carteles no están solos. Estos grupos no están solos. Estos grupos tienen tentáculos en Sudamérica, tienen tentáculos en los Estados Unidos, tienen tentáculos en Europa y tentáculos en toda la parte donde ellos pueden desarrollar sus negocios. Y obviamente que cuando hay una línea de investigación en un ambiente tan movedizo como el crimen transnacional, calificado ya por las Naciones Unidas y calificado por todos los países del mundo en base a acuerdos bilaterales para la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos, obviamente que eso coloca una alerta extraordinaria. Felipe, por eso fue muy lamentable, ha sido muy repudiado por el pueblo de los Estados Unidos, lo que hicieron estos sinvergüenzas de Ronald Reagan, presidente, y Oliver North, coronel, que tú sabes mejor que yo, porque has estudiado mejor que yo ese tipo de historias, que buscaron armas para la contra. O sea, la contra era el sector que se oponía a la revolución sandinista. Entonces, Irán,
que estaba entre los tres países supuestamente o realmente de mayor enemistad contra Estados Unidos, más peligroso, ¿verdad? Se les permitió entregar armas, gran cantidad de armas, a cambio de la droga que se producía, y no sé si se produce todavía, en grandes cantidades, sobre todo el opio. Y ese dinero de la droga iraní, a base de las armas, para que fueran a los contras después, entonces, ¿qué hizo? Que fue a parar a las calles de los Estados Unidos, y hubo un organismo poderoso de Estados Unidos que se encargó de distribuirla y convirtió 2 ciudades, incluyendo a Houston, la capital de Texas, en las ciudades más contaminadas por la droga de Estados Unidos. Eso se lo debe el pueblo de Estados Unidos y la lucha contra las drogas a 2 sinvergüenzas, 2 bandidos, el presidente Ronald Reagan y el coronel Oliver North. Una de las operaciones más perversas, si Nicaragua se desangró en base a esa guerra entre los contras y los sandinistas, habría que cuantificar la cantidad de hombres y mujeres y de niños que cayeron en las calles de Los Ángeles, en la calle de Houston, como usted señala, en las calles de Nueva York y de toda esa costa este de los Estados Unidos, como resultado del enfrentamiento entre esas bandas criminales por el control de toda esa droga que entraba de manera abierta por los muelles de los Estados Unidos con la protección de la CIA. Eso fue una operación, don Álvaro, que todavía al día de hoy, los Estados Unidos no han podido medir la consecuencia de esos actos. Hicieron un acuerdo con los carteles de droga de Colombia, llevaban la droga a los Estados Unidos, con el dinero que vendían la droga en los Estados Unidos iban a Irán, en un momento donde Irán tenía sanciones, Estados Unidos tenía sanciones frente a Irán, porque hay que recordar que en el año 1979 la revolución islámica del ayatollah Ruhollah Khomeini derrotó al Shah de Irán e instaló ahí un sistema que provocó obviamente un distanciamiento con los Estados Unidos a raíz del secuestro de los estudiantes a la embajada de Estados Unidos en Irán. Y a pesar de esa situación, la CIA negocia con Irán la compra de armas tomando en cuenta la venta de droga. Creó un sistema de tráfico de droga y de distribución de droga en los Estados Unidos, amparado y apoyado por la propia CIA. Y cada vez que un narcotraficante de eso caía preso, iba a la CIA y lo soltaba por encima de la DEA y por encima del FBI. 1 kilo de cocaína, y eso está documentado, en la ciudad de Los Ángeles la CIA lo colocaba a $5,000, cuando el kilo de cocaína en Estados Unidos en esa época estaba entre los $20,000 y $30,000. Esos tipos inundaron las calles de Los Ángeles, la calle de la costa este y de la costa del Pacífico, vendiendo drogas, asumiendo el control total de la distribución y venta de drogas. Y en base a eso, se organizó una guerra sangrienta en Nicaragua, pero creo que si en Nicaragua se desarrollaron y hubo esa cantidad de personas muertas como resultado de esas guerras, más muertos aportó la sociedad norteamericana, que eso provocó una repulsa tan grande que los niños para ir a las escuelas tenían que ir con chalecos antibalas. Y la sociedad de Los Ángeles se levantó, porque ahí fue que comenzó el movimiento, y llamó la atención y obligó incluso al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a iniciar un proceso de investigación que concluyó con el apresamiento de Oliver North y que lo juzgaron porque supuestamente había distraído $180,000 para instalar un sistema de seguridad. Hoy Oliver North es uno de los principales consultores de los Estados Unidos y el jefe operativo de la operación Irán Contra, hoy aún está en la nómina de la CIA. Aún, a pesar de lo que tú señalas, de que compañías subversivas lo tengan como consultor, 2 veces ha aspirado a senador y el pueblo de los Estados Unidos las 2 veces lo ha castigado.
Y cuando en el Congreso se propuso que Ronald Reagan fuera miembro del grupo de héroes nacionales, el Congreso lo rechazó. Ese fue el castigo del pueblo de Estados Unidos a esos dos bandidos, Ronald Reagan y Oliver North. El narcotráfico es un crimen transnacional que tiene su tentáculo en cualquier parte del mundo. Es un sistema de producción, de distribución y de tránsito. Nosotros somos tránsito y somos ya un mercado potencial de consumidores, porque aquí nosotros estamos recibiendo 5 o 6 millones de turistas, tenemos 10 millones de habitantes por un lado y 10 millones de habitantes en la parte oriental de la isla. Y somos un mercado potencial de consumidores. Sin embargo, este tipo de operativos cuando se montan, a veces creen la gente o piensan, o pensamos muchos, de que eso se monta de la noche a la mañana. Y no, mucha gente no entiende que esto es un proceso. Que un individuo que apresen, por ejemplo, un distribuidor de droga que apresen en los Estados Unidos y hable quién es que se la suple y aprecian a ese y van uniendo eslabón tras eslabón, concluyen con personas que usted lo más lejos que tiene en su vida es que están vinculados al tema del narcotráfico y están vinculados al tema de la distribución de droga. Como puede también iniciar un proceso de origen cuando usted atrapa un cargamento en aguas internacionales o acá. Cuando aquí atrapan 1,000 kilos de cocaína, eso crea una alerta a las autoridades de Colombia, porque se supone que vino de Colombia, porque no voy a mencionar a Venezuela, porque Venezuela es un puerto abierto para el tráfico de droga. Venezuela no tiene control en estos momentos con el tema de la droga como resultado de la crisis política que tiene y la falta de control y el desprestigio de sus propias Fuerzas Armadas, porque muchos oficiales de alta graduación se han visto envueltos, involucrados en el tráfico de drogas, en componenda con grupos criminales. Colombia, donde las Fuerzas Armadas están desacreditadas. Primero, porque apoyan a los grupos de civiles criminales que cometen asesinatos en Colombia y fuera de Colombia, incluyendo trataron de matar al presidente Maduro, pero además también se apoyó, las Fuerzas Armadas aprobaron lo de Álvaro Uribe Vélez, que autorizó que en Colombia se instalaran 7 bases militares de los Estados Unidos. Ese Álvaro Uribe Vélez, ese mafioso de la política, y las Fuerzas Armadas apoyaron eso, pero sobre todo el descrédito es porque apoyan a los llamados escuadrones de la muerte. Y los paramilitares también. Mire, entonces, ¿de qué se trata el crimen transnacional? Es que el que se mete a traficar con droga, usted puede ser apresado en Colombia, puede ser apresado en Estados Unidos, puede ser apresado en España o en cualquier país del mundo. Porque usted es un criminal internacional. Usted no solamente está afectando a una persona, usted está afectando a la humanidad. Por eso este tipo de operativo. ¿Fue exitoso este operativo? Para las autoridades locales yo creo que fue exitoso. Pero los principales cabecillas de este operativo, Operación Falcón, pudieron lograr eludir la persecución de las autoridades locales y de la DEA. Los principales cabecillas, que ahora uno no sabe, como tienen esa capacidad tan grande de eludir la persecución, si están en Colombia, si están en el Triángulo Dorado de México, o están aquí en algún penjón o en alguna montaña, porque no sabemos. Te interrumpo por última vez para decirte, porque mencionaste Colombia. Colombia está eso establecido, es el principal productor de drogas del mundo, después inclusive de Pablo Escobar Gaviria, porque esos son sujetos, esos son capos, pero la estructura mafiosa de la droga es universal. Así es, don Álvaro. Aquí lo importante de todo es que entendamos de que el crimen del narcotráfico es un crimen que nos toca a todos, que nos afecta a todos, que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser una lucha colectiva, no individual,
que toda aquella persona que está vinculada al narcotráfico, sin importar en el partido que esté, sin importar la posición político-militar, tiene necesariamente que entender que tiene y va a pagar por su consecuencia, porque son decenas, miles de jóvenes que día a día caen en las calles de Estados Unidos y en nuestra calle como resultado de la adicción a esa maldita droga. Llévatelo, Cundo.